¿Cómo se encuentran todos? ¿Están bien? ¿Están bendecidos? Qué bueno, me alegro mucho que todos estén bien, qué bendición tan grande. Entonces estamos en la serie del libro de los jueces y quiero invitarlos a Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 6. Digamos que es el libro más amarillento, si se pudiera decir, o más sangriento de toda la Escritura. Sí, un libro complejo, contenido bastante dispendioso de discernirlo. Sin embargo, solo por la gracia y la misericordia del Señor estamos trabajando en este material. La semana pasada el Señor nos bendijo a todos acá en esta congregación con una maravillosa enseñanza, ¿no? Una preciosa enseñanza acerca de cómo, con lo cobardes que somos todos acá, incluido este servidor, yo creo que el más cobarde aquí de todos soy yo. Sin embargo, el Señor nos hace guerreros valientes o valientes guerreros, eso es importantísimo. ¿Y por qué somos valientes guerreros? Única y exclusivamente por algo que se nos ha dado. Lo decía ayer a los hermanos que se van a bautizar, de algo tan precioso por lo cual tú peleas, por lo cual tú estás dispuesto a dar la vida, por lo cual tú estás dispuesto a guerrear y a proteger a toda costa, y es el don de la fe. Algo que nos fue dado, que no se compra, que no se construye, no se fabrica, pero sí se ejercita toda vez que te ha sido dado. ¿Qué cosa? La fe. Cuando la fe, como es un don de Dios, te ha sido dada, usted y yo somos responsables de ejercitarnos en ella constantemente. Entonces, en ese orden de ideas, quiero invitarles a que vayamos a este libro de Jueces, capítulo 7, versículo 25, porque la semana pasada, gracias, capítulo 6, sí, muchas gracias. La semana pasada José les predicó del 1 al 24, hoy vamos a estar predicando del 1 al 40 y estamos en el desarrollo de la vida de un personaje muy importante en esta historia de los jueces, que se llama ¿cómo? Gedeón, correcto, Gedeón. Entonces, acompáñame por favor, dice la palabra del Señor, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice la palabra del Señor de esta manera: aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado y cortado la acera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y también ha cortado la acera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y éste tocó la trompeta y los de Abiaser se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era, y si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora que quede seco el vellón,
y haya rocío en la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te ruego, por favor, nos ilumines a través de ella para conocerte más, para conocer más de tu voluntad, y nos ilumines a través de ella, doblegando nuestro corazón para que seamos obedientes a ti. Permíteme, Señor, en medio de mi limitada y pecaminosa humanidad, esforzarme para ser fiel a este texto. Para tu gloria te lo ruego y para la edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entre tanta profundidad que tiene este texto, estuve mirando cómo titular el sermón preparado para ustedes en esta mañana, y hubo muchos nombres, muchos títulos, pero no encontré otro como que más me llenara y para reflejar a Dios de acuerdo a lo que este texto nos está mostrando. Y el título que le he dado es El Dios de la victoria y la comunión. Y vamos a desarrollar este tema, el Dios de la victoria y la comunión, en 3 puntos, los cuales el primero es Dios transforma y purifica. El Dios de la victoria y la comunión transforma y purifica, basados en los versículos 25 al 30. El segundo punto es el Dios de la victoria y la comunión es el Dios autor de la adoración que liberta. El Dios de la victoria y la comunión es el Dios que ha creado la adoración que da libertad al ser humano. Y en tercer lugar, ese Dios que da victoria y es el Dios de comunión, es también el Dios que comisiona y establece. De esa manera entonces vamos a estar desarrollando estos versículos del 25 al 40 del capítulo 6 de Jueces, y quisiera que iniciáramos con el primer punto. ¿Cuál es? El Dios de la victoria y la comunión es un Dios que transforma y purifica el alma, ¿no? Como observamos ahí en el versículo 25, el texto, después de que Gedeón, en los versículos que José les predicó en la semana pasada, al final de poder Gedeón enterarse de que el ángel que hablaba con él no era un ángel en general cualquiera, sino el ángel del Señor, el ángel de Jehová, entonces Gedeón preparó un cabrito, le presentó ofrenda al Señor, un holocausto, y de esa manera Gedeón se enteró de que Dios no los había abandonado como él pensaba. Ese era el pensamiento de Gedeón y del común denominador de los israelitas. Dios nos ha abandonado, y por habernos abandonado llevamos 7 años de opresión a través de los madianitas, arremetiendo contra nuestros cultivos, arremetiendo contra nuestros ganados, arremetiendo contra nuestras finanzas, arremetiendo contra nuestra integridad, y tenían que huir y meterse en cuevas, en laberintos y vivir escondidos de los madianitas. Pero al darse cuenta que su pensamiento, su teología, con todo lo estructurada que podría llegar a ser, estaba completamente errado, su mentalidad fue completamente reformada. Y en esto vemos el Dios de la reforma, el Dios que reforma nuestras mentes y nuestros corazones, es el Dios que viene a traer convicción, victoria y comunión para su gloria. Amén. De esa manera entonces, después de pasar todo esto, aquella misma noche Dios no lo iba a dejar tranquilo. Ya comenzó una obra con Gedeón, y así es Dios. Cuando Dios comienza una obra contigo, conmigo, con cualquiera de ustedes, Dios no se va a detener, porque Él va a alcanzar su propósito en ti. Lo dijo David en el Salmo 138. De una cosa estoy seguro, y es que Dios, por más pecaminoso que yo sea, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Y yo estoy convencido que Dios comenzó una obra en ti, y Dios la está perfeccionando, la perfeccionará hasta el día de su venida. De esa manera, entonces, encontramos en un texto como estos que aquella misma noche el Señor ¿cuál fue la comisión? ¿Para qué comisionó Dios a Gedeón? Lo vimos en el 6:14, ¿verdad? ¿Para qué lo comisionó? Para que fuera a liberar a Israel, ¿cierto? Versículo 14 dice, y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Yo te he enviado. ¿Quién comisionó a quién?
Dios vino, eligió a Gedeón, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros, dijo Jesús a sus discípulos. Dios vino y comisionó a Gedeón para que emprendiera una batalla, a liberar al pueblo de la opresión madianita. Pero antes de eso, dice que esa misma noche, antes de emprender la batalla, aquella misma noche Dios vuelve y se le presenta a Gedeón y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a leer en la Biblia textual. La Biblia textual dice, versículo 25, toma el novillo cebado de tu padre y el segundo sin defecto y derriba con él el altar de Baal que tiene su padre y tala la acera que está a su lado y construye debidamente un altar al Señor tu Dios en la parte más alta que es de esta peña. Luego toma el segundo novillo y ofrécelo en el holocausto con la madera de la acera que habrás cortado. Lo primero que vemos aquí entonces es que había que derribar, ¿qué cosa? El altar. Entonces tenemos acá un paralelismo, 2 altares. Otro paralelismo, 2 novillos. Otro paralelismo, 2 holocaustos. Gedeón había ofrecido un holocausto y aquí Dios está pidiendo otro holocausto. Gedeón había construido un altar, Dios está pidiendo otro altar, ¿cierto? Habían 2 novillos y con 2 novillos había que hacer algo. Ahora, hay algo particular y es la construcción del altar debidamente. Yo no sé si eso le llamó la atención. ¿Será que el que construí no era debidamente? ¿No lo hice de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que yo estoy llevando mi fe a mi manera y no a la manera de Dios? ¿Será que mi cristianismo no viene de Cristo, sino de una iglesia, de una denominación o de un pastor? ¿Será que yo no estoy siguiendo a Cristo, sino a hombres? ¿Será que me estoy siguiendo a mí mismo? ¿Mi ideología es la que determina mi fe? Y por eso no me veo crecer, por eso me veo estancado. Podríamos preguntarnos todo eso y mucho más. Ahora, empecemos por partes. ¿Quién era Baal? Baal era un dios cananeo, ¿sí? Asociado con la fertilidad, la naturaleza, la abundancia, la prosperidad. Por su parte, Acera o Astarot era tenida como diosa de los cananeos y madre de todos los dioses. Le atribuían poderes sobre la fertilidad, maternidad y sexualidad. A diferencia de Baal, que la gente, los cananeos, los amorreos y todos aquellos feos lo relacionaban con el ciclo vital de la tierra, a Acera la relacionaban con el árbol de la vida y la longevidad. Todo lo anterior de suma importancia para la vida cotidiana de cualquier hombre o mujer, ¿verdad o no? Prosperidad, fertilidad, maternidad, longevidad, economía, productividad. Cosas muy importantes para toda la humanidad. ¿Por qué cito esto? Porque es importante que sepamos el nivel de importancia que tenían aquellos ídolos para los cananeos, amorreos y todos esos pueblos, pero además cómo esto había cobrado un valor muy importante en el corazón de los israelitas, a quienes Dios les había dicho que no se contaminaran con ellos. Y es que el Señor en su presciencia quiere decir de la ciencia, desde la eternidad pasada que hay en Dios. Presciencia, Dios es la fuente de toda ciencia. Entonces Dios en su presciencia ha sabido que la idolatría, cualquiera sea el ídolo, es enemiga de la fe y peligro para la vida cristiana. Pues los ídolos en el corazón humano compiten con Dios, por tanto son enemigos para el hombre y amenazas para la integridad del pueblo de Dios. Por eso desde Sinaí el Señor escribió en los 10 mandamientos la prohibición de dioses, de imágenes o ídolos cualquiera que fuera, con lo cual trivializarían su relación con Él o se alejarían de su comunión o consagración al Señor. Por eso, lo que Dios ordena a Gedeón hacer es cumplir con lo que Él ya les había ordenado, no solamente en Éxodo 20, donde vas a encontrar el decálogo, los 10 mandamientos, sino también en Deuteronomio 7, la segunda ley, 7.5, Deuteronomio 7.5 le dice, cuando hayas ingresado a todas esas tierras que yo te voy a dar, mira lo que le dice, ellos te van a contaminar con sus ídolos, pero mira lo que les dice el versículo 5, pero así harás ustedes con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera y quemarán a fuego sus imágenes
talladas. Lo que Dios les está diciendo es un mandamiento que ya les había dado, pero que ellos, por estar enredados, contaminados y amancillados con la idolatría, habían olvidado realizar. Y podríamos preguntarnos con esto, ¿qué cosas me ha dicho Dios que haga? Y yo, por estar amancillado con mis ideales, he olvidado hacer la voluntad del Señor. El pueblo, hermanos, de Israel venía de haber estado 430 años cautivos en Egipto como esclavos, donde allí hasta la comida era ofrecida a los ídolos. Por eso es que el Señor, en todo el recorrido del Éxodo fue reiterativo, diciéndoles, sean santos porque yo soy santo, y les insistía una y otra vez, apártense de toda contaminación. No obstante, lo que vemos en este texto es que el padre de Gedeón, su aldea o tribu y el pueblo estaban culturizados a esos ídolos que supuestamente daban prosperidad social a la tierra, prosperidad a la sociedad, prosperidad en todos los aspectos de la vida, maternidad, sexualidad, vejez. Entonces habían tomado mucha relevancia para ellos. La cuestión fue que los israelitas, en vez de expulsar a aquellas gentes de sus territorios como había sido la orden, reclutaron mano de obra barata, y al dejarlos vivir entre ellos, su fuerte idolatría los influenció hasta cananizarse. Es decir, en vez de hacer que los cananeos se convirtieran a ellos, ellos terminaron convirtiéndose a la cultura cananea, se cananizaron. Por ello es que Jueces 6, capítulo 6, versículo 10, Dios dice, y les dije, yo soy el Señor su Dios, no temerán a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Hoy día podríamos nosotros pensar en ¿a qué dioses le estoy yo teniendo temor? Le dije en alguna ocasión, una mañana, a un hombre que amaneció toda la noche bebiendo y drogándose, pero que conocía el Evangelio, o conoce el Evangelio porque todavía existe este hombre, es conocedor del Evangelio, su papá, su mamá, su hermana, toda su familia en la iglesia, y este berriondito es conocedor del Evangelio, pero yo sé que por su cobardía él teme a sus dioses. Y le dije yo, cuando yo pasaba, entonces trató de hacerme bullying. Yo justamente esa mañana predicaba en otra congregación, y entonces cuando pasaba me lo encontré y empezó a hacerme bullying. Y yo le dije, definitivamente eres muy cobarde, ¿no? Y me dice, ¿por qué me llamas cobarde? Le dije yo, porque conociendo el Evangelio, por tus ídolos no te atreves a ir a la iglesia, porque temes a que tus ídolos te gocen, te hagan bullying, temes dejar el licor, temes dejar la droga, aquello que te divierte y te da gozo carnal. Y agachó la cabeza y me dijo, me descubriste, ¿no? Yo quisiera pensar, ¿a qué temes tú hoy? A aquello que tanto le temes podría ser que lo has entronado en tu corazón, y eso te impide adorar a Dios con plena libertad. Y es que no se trata de que seas libre, salvo y ya. Dios te salvó para que seas santo, para que apartes de ti todo ídolo, testifiques a otros acerca de su obra en ti, hables de cómo es que las virtudes de Cristo te han beneficiado. De esa manera tu testimonio será un testimonio creíble, de tal forma que los demás vean, aunque algunos como los del verso 28 al 30 arremetan contra ti. Pues Gedeón sabía el riesgo, pero quiso obedecer a Dios antes que seguir sus pensamientos. Su mentalidad fue reformada y su vida también. Ahora es un testimonio vivo, un guerrero en defensa de su fe por encima de las creencias que la cultura cananea le habían inculcado. Entendió que él e Israel habían mancillado, contaminado la adoración que solo le pertenecía al Señor, por lo que en obediencia él decidió no ir más con sus pensamientos, más bien derribó lo que era necesario sacar de su propio corazón primero y luego derribar los ídolos de su casa. Y es así como entonces este texto nos presenta a un Dios que purifica, transforma el alma y reforma, haciendo sabio al insensato, nos dice el Salmo 19. Dios entonces es un Dios que no solamente purifica, sino que transforma el alma, reforma nuestra mentalidad y hace sabio al insensato. Y de esa manera terminamos allí nuestro primer punto.
Y vamos con el segundo. ¿Cuál era nuestro primer punto? El Dios de la victoria y la comunión, ¿qué cosas hace? Transforma y purifica, amén. Ahora, nuestro segundo punto es aquel mismo Dios de la victoria y de la comunión es el Dios autor de la adoración verdadera, de la adoración que trae libertad. Yo no sé si alguno de ustedes ahorita mientras adoramos pudo tener libertad. O estabas pendiente de, ay no, ¿cómo me estarán mirando? Ay no, ¿qué dirá el del lado? Ay no, es que esa niña, ese niño, y a veces no venimos a adorar, sino a estar atentos a cualquier cosa que pasa en nuestro entorno. No hay adoración que te liberta. ¿Por qué? Porque hay ídolos en tu corazón. Y a menos que derribemos nuestros ídolos, vamos a poder tener libertad para adorar. Dios es autor de la adoración que liberta. Y aunque vamos a ver esto en los versículos 31 al 32, no me voy a desprender del versículo 25 y 26. Vamos a estar en los tres puntos, están relacionados con el versículo 25 y 26. Mis hermanos, hay algo particular en cuanto al trabajo social. Algunos aquí trabadoras social, psicología, psiquiatría, terapeutas, etcétera, etcétera. Hablarles con todo el respeto al trabajador social, ¿no? Trabajar para la sociedad, a una persona asalariada se le convierte en una carga. ¿Estaré equivocado? ¿Me ayudan, por favor? A un asalariado, trabajar para la sociedad se le convierte en un peso insoportable, es una carga constante. Pero para quien tiene vocación, se convierte en una satisfacción. ¿Me ayudan? Es verdad. Ayúdenme, por favor, los que trabajan con la sociedad de alguna u otra manera. Y aunque esto es satisfactorio, no obstante, en todos es dable percibir la búsqueda de aprobación, aplauso y reconocimiento colectivo. Nuestra humanidad nos lleva muchas veces a eso. Por eso presidentes, gobernantes y alcaldes y algunos pastores no se escapan de exagerar cuando de listar sus resultados se trata. Eso los hace realizados. Pero es posible que no podamos decir lo mismo de otro tipo de personal como el ejército, la policía o los bomberos, quienes aguerridamente exponen sus vidas en una guerra continua a favor del pueblo. Sin embargo, al tratarse de la libertad espiritual, con todo y esto, que los bomberos, la policía y el ejército podrían experimentar algo completamente diferente porque está en su corazón un anhelo profundo de salvar vidas y de establecer un orden, de traer la calma, de traer la paz. Con todo y eso, cuando de tratarse de la libertad espiritual de su familia, es posible que aún los de la policía, el ejército, bomberos y todo trabajador social no tengan la misma actitud en su casa para liberarlos, porque para ellos les puede resultar más complejo resolver un problema intrafamiliar que resolver los problemas de la sociedad. Y entonces ahí empezamos a fallar en el mandato del Señor. Mis hermanos, por eso es que Dios no solo pidió a Gedeón el que derribara los altares de su casa, los ídolos de su familia, sino que Él nos pide a todos los cristianos ir primeramente a los más cercanos. Hechos 1:8, si lo tienen en pantalla, fantástico. Hechos 1:8 dice, y serán mis testigos ¿en dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El problema es que queremos ir a los confines de la tierra, pero no queremos ir a los más cercanos. Entonces es importante entender que Dios no solamente llamó a Gedeón a traer libertad a su casa, libertad espiritual, sino que a todos cristianos nos llama a predicarle a nuestra familia. Y aunque en el capítulo 6, versículo 14, Dios ordenó a Gedeón ir a liberar a Israel de la opresión, persecución y miseria que los madianitas les estaban generando, primero debía liberarse a sí mismo y a su casa de los enemigos del alma, es decir, de los ídolos. Esto, mis hermanos, como les decía ayer al grupo de padres de los candidatos y a los candidatos que se van a bautizar, es pelear la buena batalla de la fe. Gedeón ahora tiene una fe que no tenía. Dios se le presentó y se la dio. Él no creía. ¿Cuál era el pensamiento de Gedeón? ¿Me acuerdan?
que Dios nos ha abandonado. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué los enemigos nos tienen como nos tienen? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no hay espiritualidad? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay tranquilidad? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué es que no disfrutamos la presencia de Dios entre nosotros? ¿Por qué nos abandonó? Ese era el pensamiento de Gedeón. Y ahora que Dios se le presentó y ha puesto en él la convicción y la certeza de que realmente Dios no los abandonó, Gedeón, su mentalidad comenzó a ser transformada, reformada. Gedeón ahora tiene una fe que no tenía. Dios se le presentó y se la dio, pero los enemigos del alma traerían confusión. Por tanto, antes de ir contra los madianitas, él tenía que destronar de su corazón, de la casa de su padre, de la tribu y de entre los israelitas, todo ídolo. Si en verdad Cristo, mis hermanos, ha venido a tu vida y a la mía, por la fe debemos hacer esto y aquello para la gloria del Señor y para nuestro bien, como dice Fabricio en su canción, todo por tu gloria y por mi bien. Mis hermanos, es interesante nosotros entender de que Dios no solo viene a que lo conozcas, Dios vino a tu vida para que por medio de la fe tu vida sea transformada. Él viene para que por medio de la fe en Cristo tu vida sea limpia. Él es el que orquesta la verdadera adoración para que seas libre y puedas alabarlo con regocijo solamente a Él. El problema con los israelitas en aquel tiempo no era que no adoraran a Dios. Ellos sí adoraban a Dios. ¿Cuál era el problema? Que entraron en un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Explicar este tecnicismo. Sincretismo es una mezcla de ídolos o creer en varios dioses. Tiene que ver también con politeísmo. Politeísmo es creer en varios dioses. Sincretismo, creer en muchas cosas a la vez. Creo en que el sancocho me va a llenar, en que el suiche me da la luz, en que el agua me calma la sed, etcétera, etcétera. Creo en todo, entonces creo en cualquier bulto de imagen que me pongan al frente y creo que ese bulto o esa imagen o que abrazar el árbol me va a quitar toda enfermedad, me va a traer desinflamaciones, me va a dar felicidad y no, entonces ya me caso con ese árbol. Entonces, ellos no solamente estaban adorando a Dios, estaban adorando los ídolos de los amorreos y de todos los feos de ese oriente donde Dios los mandó a conquistar las tierras. Y obviamente eso era mancillar o adulterar, entrar en adulterio, revolcándose con otros dioses que no son Dios. Y por tanto estaban cometiendo una inmoralidad impresionante, aberrante y detestable. Ellos sí adoraban a Dios, pero así como los atenienses tenían altar a un montón de dioses y al final tenían un altar al Dios no conocido. Quiera Dios que no sea esa tu realidad, sino que puedas tener única y exclusivamente entronado en tu corazón a Cristo y Él sea el centro de tu adoración y no otros dioses, ¿no? Hermanos, tanto Gedeón como su pueblo, su casa y su pueblo, necesitaban ser libres de la idolatría. Y Dios, como autor de la adoración que liberta, le ordenó adorarlo como debía hacerse. ¿Cómo? No solo derribando los ídolos de su casa, Baal y Acera, ojo, usando otro ídolo. ¿Cuál? Había otro ídolo aparte de ese. ¿Sabes cuál era? El novillo cebado. Emblema, orgullo y seguro económico de la familia, el cual su padre lo usaba también para servir a esos dioses. En la parábola del hijo pródigo, ¿ustedes recuerdan cuál fue la actitud del hijo mayor? Cuando el hijo menor regresa y el padre le hace la fiesta al hijo menor, ¿cuál fue la actitud y la rabia del hijo mayor? Que le había sacrificado el toro engordado, el novillo de la familia, el emblema, lo que daba seguridad económica a la familia, lo mataste para celebrar la venida de ese sinvergüenza, le dijo el hijo mayor al padre. Ese toro cebado representaba algo más que simplemente un animal. Era emblema, ícono económico de la familia. Entonces allí Dios le está diciendo, vamos a derribar no solamente
estos ídolos que se ven tan visibles, sino que hay otros ídolos en el corazón, y vamos a ir terminando con esto. Así que ese novillo cebado que tu papá usa para servirle a esos dioses, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo para que derribe sus dioses. Y de esa manera vamos a comenzar. Entonces es interesante cómo Dios nos está llevando a derribar los altares, no solamente de nuestro corazón, sino los altares de nuestra familia. En este caso, derribarle a su papá, esto sería como deshonrarlo. Precisamente por eso los versículos 28 al 30, los hombres de aquel pueblo, es decir, los israelitas, exigían darle muerte a Gedeón. Sácalo, sácalo para que le demos muerte. A propósito, Jesús, mis hermanos, dijo: el que ama a padre o madre, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice el texto? No es digno de mí. El que ama a padre o a madre, a hijo o a hija, el texto sigue diciendo, ahí está, no es digno de mí. Dios, mis hermanos, como lo expresa el primer mandamiento en el Éxodo capítulo 20, Dios debe ser amado por sobre todo y por sobre todos. Y eso no estaba pasando en Israel. Y eso no debe ser negociable para la iglesia, para el cristiano. El cristiano debe de amar a Dios por sobre todas las cosas. Para Gedeón, el que Dios estuviese cerca, se le haya presentado y lo haya comisionado para liberar a Israel y le haya permitido confirmar por medio del holocausto, fue algo magistral. Por eso él edificó altar para Dios, pero debía entender que como la fe, también la adoración al Señor debía hacerse visible, no en secreto. Así dijo Jesús: así alumbre vuestra luz delante de todos. Y es que la vida de adoración, mis hermanos, debe ser una vida de adoración continua, un estilo de vida, y además hacerse público. Tú no puedes adorar solamente en secreto. Si bien es cierto, Jesús dice: cuando entres en tu habitación, allí en lo secreto, clama al Señor, ora al Señor y el Señor te recompensará en público. Pero también nos llama a que nuestra fe y nuestra adoración sea algo visible, para que al ser visible sea, ¿qué cosa? Creíble. ¿Cómo creerán los otros que en verdad tú amas a Cristo? Cuando tu adoración, cuando tu vida está convertida o tienes un estilo de adoración, ¿no? Una vida de adoración. Así que el mundo, mis hermanos, está urgido de ver tu testimonio, de ver tu transformación. El mundo, tu entorno, necesita ver que realmente el Espíritu Santo tiene poder para transformar, la palabra de Dios tiene poder para salvar y Cristo tiene poder para limpiar. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente de eso? Viéndonos transformados. Pero si la gente no nos ve transformados, si la gente no ve cambios en nosotros, ¿cómo van a creer en Cristo? Muy difícil, ¿no? Esto ordenó Dios en el versículo 26, mis hermanos. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Y es que tanto Gedeón como el pueblo necesitaban entender que la adoración pertenece únicamente a Dios y no debe de compartirse con nadie. Y aunque el pueblo pretendió matarlo a Gedeón, mientras Gedeón adoró a Dios como es debido, ¿sabes qué hizo el Señor? Liberó la mente de su padre. La mentalidad de su padre estaba cautiva de los ídolos, pero también sabía que adoraba a Dios. Sin embargo, cuando estos hombres piden: saca a Gedeón, sácalo para que le demos muerte, mira la respuesta de su padre, verso 31. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él: ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si Baal es un dios, que luche por sí mismo. Si algo sabía este hombre, el padre de Gedeón, es que Dios sabe defenderse a sí mismo. Dios pelea por él mismo. Ninguno de nosotros tenemos que salir en defensa de Dios, aunque a veces no la creemos y salimos a defender a Dios. ¿Acaso Dios necesita que lo defendamos? Dios se defiende a sí mismo, y eso lo tenía claro el padre de Gedeón. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo vino y se lo reveló aquella noche mientras Gedeón adoraba con libertad y como es debido. Dios estaba obrando en el corazón de su papá. Y entonces este hombre allí viene, que luche por sí mismo porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jeroboal, es decir, que Baal luche contra él porque había derribado su altar. De esta manera, mis hermanos, entonces concluimos el segundo punto. Entonces estamos: el Dios de la victoria y la comunión es un Dios que transforma y purifica. El Dios de la victoria y la comunión es un Dios que
es autor de la adoración que liberta, de la verdadera adoración. Él es quien la orquestó y Él decide cómo se debe de adorar, porque Él es Dios. Y el tercer punto, el Dios que comisiona es el mismo Dios que también establece. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuáles fueron una de las palabras que le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando se encontró con ella allí en el pozo? Ustedes adoran lo que ¿qué? Lo que no saben. Se entabló el tema de la adoración. Bueno, la mujer propuso el tema de la adoración, no Jesús. Y ella propuso el tema de la adoración y entonces Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Juan capítulo 4, versículo 22. Mientras le decía estas cosas, la estaba comisionando para su gloria. Fue así como, versículo 28 de Juan 4, ella dejó lo valioso, lo que representaba para su familia el sustento de hidratación, el agua. Dejó su cántaro ahí, no le importó si otro se lo llevaba. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha refregado mi pecado en la cara. Me ha hecho saber lo que yo ya he hecho. Es decir, me refregó ¿cuántos maridos? Algunos dicen que 3, otros que 5, otros que 6, otros que 7. En fin, me refregó que yo he sido una mujer que cambio de maridos constantemente. ¿Cuál fue su teología? ¿Cuál fue la teología de esta mujer? El testimonio de la obra de Cristo en su vida. Eso fue. ¿Y sabes qué sigue diciendo el texto? Versículo 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él porque la mujer daba testimonio diciendo, él me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¡Wow! Y nosotros no queremos ir a testificarle a la gente de la obra que el Señor hace en nuestras vidas, porque nuestra fe, ni nosotros la creemos, por tanto no la hacemos visible. Y si nosotros mismos no creemos que Dios nos ha dado el don de la fe, ¿cómo vamos a hacerlo visible? Y entonces, ¿cómo creerán, dice el apóstol Pablo, si no hay quien les predique? Y hermano, y es que la predicación, hermana, tiene que ser en primera medida con nuestro propio testimonio de vida. Y para ello se requiere humildad. ¿La tuvo esta mujer? Claro. Dice el texto, de modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y le decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. De esa forma la samaritana fue establecida, aunque por sus muchos maridos el pueblo la despreció. Al creer en Cristo, valientemente hizo visible su fe, aunque le costara exponer su pasado públicamente. Dios no solo comisionó a Gedeón, le dio a conocer que no los ha abandonado y que su identidad y su propósito existencial debían ser establecidos. Ellos estaban inestables, inseguros, no sabían por qué muchas cosas estaban pasando. Tal vez pensarían, no merezco ni existir, no deberíamos existir. Versículo 6, capítulo 6, versículo 26, la última parte, Dios le dice, toma el segundo novillo. Ya hablamos del primer novillo, ¿verdad? Ahora dice, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Y es que no bastaba con que en Gedeón haya sido reformado su percepción teológica. Era necesario apartarse y alejarse no solamente de los ídolos que habían causado tanto efecto malo en su corazón, sino que era necesario alejar del pueblo también toda idolatría para poder adorar solo al Señor Dios verdadero y al todopoderoso Rey. Es así como este segundo holocausto revela la restauración de vida a la que Dios lleva a los suyos. Otra vez, este segundo holocausto está revelando la restauración espiritual que cada cristiano necesita vivir, un avivamiento espiritual. Gedeón ya había vivido la experiencia de Dios presentársele, de conocer que en verdad Dios no los ha abandonado, de reestructurar su pensamiento teológico, pero ahora necesitaba vivir una experiencia todavía más profunda con el Señor, y el Señor le trae un avivamiento, y ese segundo holocausto tiene que ver entonces con ese avivamiento. ¿Cuándo vamos a vivir nosotros una vida de avivamiento, una fe creciente? Cuando nosotros estamos dispuestos a entregarle verdaderamente nuestro corazón, derrumbando nuestros ídolos para que sea el Señor entronándose única y exclusivamente Él en nuestro corazón.
Es así como entonces todo esto tiene un alto costo. ¿Cuál? Dijo Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ven y sígueme. Es posible que estés siguiendo a Jesús, claro. El problema es que como aquel pueblo, tal vez sigues también a otros dioses y esto te impide caminar en aquello para lo que has sido comisionado. Es decir, para hacer visible la fe de Cristo que te fue dada y tener así una vida continua de adoración para que veas cómo el Señor te establece y te afirma. Y tú me dirás, pastor, ¿y cómo qué tipos de dioses podrían tener? Y yo quisiera animarte a buscar eso, justamente te dije ahora, aquello que te desvela, en lo que tú antepones tu confianza, para ser feliz, para estar contento, etcétera, etcétera. Sí, allí era Baal, la Aserá, o Astarot, el novillo cebado. ¿Qué te hace feliz a ti para estar en la sociedad, por ejemplo, en una reunión social? Sin Baileys no habrá alegría. Entonces esa reunión social pasa de ser una reunión social a un libertinaje profundo y pagano donde terminamos borrachos. ¿Será que no puedo compartir con mis hermanos libres de cerveza y de licor? ¿Será que no puedo edificarme con mis hermanos y ser de bendición para ellos, sino contaminarlos con Baal y la Aserá? Y tengo que meter otros ídolos que nos alegran porque Dios no es tema de alegría ni de contentamiento, porque más poder tiene el vino que Dios. Y sin Baileys no podemos. Ay, no, y con una nada más, no compremos 5 o 6. ¿Y cómo terminamos? Vomitando al otro día a los pies de nuestros padres, tal vez. Eso es fe en Dios. Yo no creo. La verdad, yo no creo que eso sea una fe en Dios. Eso es una fe muy contaminada. Hermanos, hacer visible la fe de Cristo que te fue dada, tener una vida continua de adoración para que los demás vean cómo el Señor te establece y te afirma, es tu responsabilidad, le decía a los chicos ayer. Tienen que pelear la buena batalla, inclusive, ¿qué les dije, papás? ¿Se acuerdan qué les dije? Inclusive contra sus padres, porque aún sus padres pueden terminar siendo una amenaza para la fe de ustedes. Se los dije así, ¿sí o no? ¿Qué dice Santiaguito que está por allá? ¿Fue eso lo que les dije? Aún sus padres podrían terminar siendo una amenaza para vuestra fe. ¿Estaba siendo el papá de Gedeón con su cultura idolátrica una amenaza para la fe de Gedeón, sí o no? Sí, nosotros somos llamados a honrar a nuestros padres, claro que sí, pero primero adorar a Dios antes que obedecer a los hombres. Luego que Gedeón adoró a la manera de Dios, ¿sabes qué pasó? Mira el versículo 33. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Cuando tú adoras a Dios, los enemigos se levantan, se revuelcan y hacen lo que sea por tratar de destruirte y de debilitar tu fe. Pastor, usted no está diciendo lo mismo que nos dijo ayer, dirían los chicos de bautismo, ¿cierto, muchachos? Pero es verdad o es mentira. Aquellos que de verdad saborean la fe, ¿no les ha pasado esto? Cuando tú adoras de verdad y te comprometes, Señor, quiero serte fiel, ¿no te parece que se levantan espíritus demoníacos y quieren hacerte la vida imposible? Bueno, y aparte de eso, el pecado que está en nosotros, que se revela y nos quiere revolcar también para que nosotros nos encochinemos con esta carne más y más. ¿Sabes? Eso es lo primero que pasa. Lo segundo, mira el versículo 34. ¡Ah, qué belleza! Y el Espíritu del Señor vino ¿sobre quién? ¡Wow! Y entonces ¿qué hizo Gedeón apenas el Espíritu vino sobre él? Tocó la trompeta, miren la afirmación o cómo lo establece. Y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo. Y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Hermanos, una de las tribus que no se habían unido a Barak ni a Débora, ahorita vinieron y se unieron a él. Cuando Dios comisiona, Dios establece y respalda. Cuando tú quieres adorarlo solamente a Él, Dios te va a respaldar en todo y con todo. Créanlo, yo puedo dar testimonio de eso. Dejar muchas cosas en la vida valiosas que usted podría decir, ¿cómo vas a dejar eso? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer para eso? Y Dios sostiene al que comisiona, mis hermanos. Si Dios te comisionó, Dios te va a sostener. Lo que pasa es que no le creemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inundado de muchos ídolos. Hay sincretismo en nuestras vidas. Tal vez no tenemos allá imágenes en nuestra casa en una repisa con veladoras, pero el corazón está lleno de veladoras, alumbrando nuestros ídolos, porque ellos mismos no se alumbran a sí mismos.
Ellos son tinieblas, son pecaminosidad, son maldad, destruyen la conciencia, deterioran la mente humana, acaban con la salud física. Los ídolos nos arrastran a la miseria, porque a través de ellos Satanás quiere arrastrar a muchos a los infiernos. Hermanos, aun cuando Gedeón dudaba, Dios lo respaldó, no solo rodeándolo de un buen equipo para la batalla, sino que como vemos en los versículos 36 hasta al 40, hasta con la prueba del vellón, con tal de que estuviera seguro de que Dios estaba con él y pelearía por él y con él. Hermanos, Dios estaba trayéndole un avivamiento a Gedeón. Gedeón, tú necesitas vivir tu fe, tú necesitas vivir en comunión conmigo, tú necesitas saber que en verdad yo estoy y voy a confirmarte y voy a establecerte y voy a confirmarte. Mis hermanos, si tú le crees a Dios, créelo, Dios te va a confirmar. Seas joven, seas chico, seas mujer, seas varón, seas soltero, seas casado, seas empleado, seas empresario, seas trabajador social o no, el Señor te va a confirmar cuando tú decides adorarlo, cuando tú de verdad le rindes tu corazón y cuando estás dispuesto a derribar los ídolos que hay en el trono de tu ser. El Señor te va a bendecir. El segundo novillo, mis hermanos, toma relevancia porque según el capítulo 6, versículo 4, este animalito atravesó los 7 años de persecución. ¿Cuántos llevaban siendo perseguidos por los madianitas? 7 años. Y este animalito nació cuando comenzaron a perseguirlos los madianitas. Y 7 años este animalito ha soportado. Además, el número 7 es número ¿de qué? De perfección. Por tanto, este animalito toma relevancia y es así como, habiendo soportado la matanza y desastres, indicando la soberanía y voluntad de Dios, Dios lo guardó para ese momento, para recordarles y revelarles la perfección de Dios, su compasión, su perdón, su libertad y prosperidad. Prosperidad que ningún ídolo de los anteriores podía darles, solamente el Señor. Este novillo, mis hermanos, de 7 años, señalaba la perfección como una sombra de lo que diría Isaías años más tarde en Isaías 53:7. Como cordero es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Jesús, hermanos, se entregó por ti y por mí. No para que estemos construyendo altares de ídolos en nuestro corazón, sino para que le rindamos nuestra alma a Él, todo nuestro ser. Este segundo novillo lo guardó el Señor justamente para ese momento, para decirle a las nuevas generaciones de cristianos que vendrían más adelante, de que solamente una ofrenda perfecta es posible para traer libertad al alma humana. Pero además, Gedeón fue el hijo que Dios levantó en ese tiempo como juez para liberar a Israel de los madianitas. Y aunque los judíos pidieron a su padre que lo sacaran para darle muerte, no fue así. ¿Sabes, en cambio, a cuál hijo sí sacaron de la ciudad, a las afueras de la ciudad? A Jesús. Lo llevaron a las afueras de la ciudad de Jerusalén y allí en el monte Calvario lo torturaron, lo crucificaron, le dieron muerte y lo sepultaron. ¿Y sabes por qué? Por tus pecados y por los míos. Y aunque aquel novillo fue para el entonces la ofrenda perfecta, ese novillo ni su sangre tenía ningún poder para limpiar las conciencias de los hombres de tanta inmoralidad, idolatría y pecado. Por lo que Juan el Bautista, al ver a Jesús acercándose a él, dijo en Juan 1:29, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, mis hermanos, es el Cordero perfecto, pero Cristo también es el Hijo que fue sacado a la ciudad, el Hijo que fue no apedreado, pero sí apaleado, pateado, cacheteado, le dieron de puños, lo escupieron, le despellejaron la piel de sus espaldas y además le atravesaron una corona de espinas, una lanza en su costado y atravesaron sus manos y sus pies con clavos por amor a ti para darte salvación y vida eterna. Cristo, mis hermanos, es el Dios que transforma y purifica. Cristo, mis hermanos, es el Dios de la victoria que te comisionó para que tengas comunión con Él, no para que estés teniendo comunión con otros dioses que no son dioses. Cristo, mis hermanos, es el Dios de la victoria, el Dios de la felicidad, de la alegría, de la fertilidad, de la abundancia, de la vejez. Cristo es el Dios de todo y de todos. Cristo, mis hermanos, es el Dios que nos da la victoria. Él vino para que tengamos comunión con Él. Él vino para transformarnos y purificarnos. Solo Él es la verdadera y perfecta adoración al Padre. Cristo no solo liberta, mis hermanos, Él nos comisiona y nos establece
para su gloria. Amén.